padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pobrecita la criaturita, no le habían dado nada nunca. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Qué hermosa historia, ¿verdad? Recordemos que la palabra parábola o el término parábola viene de una palabra o de un término griego que significa colocar algo al lado de. Y en esta parábola, lo que el Señor aquí nos quiere enseñar es que Él quiere colocar esta historia al lado de una verdad espiritual para que podamos nosotros entenderla perfectamente, para hacer más claro, lo suficientemente clara esta verdad espiritual de la que en esta mañana vamos a hablar. Lo primero que encontramos aquí en esta historia es a un joven, a un hijo menor de un padre que decide, o que mejor ha estado disfrutando por tiempos, por años, los privilegios que le conceden el ser hijo de un hombre que, según podemos extractar de este texto, era un hombre rico, era un hombre adinerado. Pero vemos aquí que de un momento a otro este joven se aburre de la buena vida, se aburre de vivir bien y toma la decisión de irse de la casa y comenzar a disfrutar, según él, lo que para él era la verdadera felicidad. Decide este muchacho disfrutar, según él, según su propia opinión, lo que él consideraba que era la mejor vida. No en vano, mis hermanos, el libro de Proverbios en el capítulo 3, verso 7 nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que por el contrario dice: temamos a Jehová. Este muchacho quiso ser sabio en su propia opinión. Y él dice: mi padre tiene mucho dinero y yo, como soy su hijo, pues yo tengo derecho a tener parte de ese dinero. Me iré, dice, por el mundo y comenzaré a disfrutar lo que realmente es bueno. Así que, según la historia, este joven le dice a su padre: padre, necesito que me des la parte de mi herencia. Necesito que me des lo que me corresponde. Y el padre, vemos aquí que sin ninguna objeción, sin ningún reproche que hace, le da su parte que le corresponde, le da su herencia. Ahora, fíjense lo siguiente, mis hermanos. Qué desprecio de este hijo para con su padre. En aquel entonces, como hoy día también, obviamente, claro, los hijos tienen derecho a su herencia, pero después de que el padre muera, no antes. Él tenía derecho a su herencia, pero una vez pues el padre muriera, ¿verdad?
¿Sabe qué está diciendo este hijo aquí con esa actitud? Le está diciendo al padre que para él ya está muerto, que para él ya no existe. Le dice, dame mi dinero porque me voy a gastármelo. Me voy a vivir sabroso, como dicen por ahí, ¿verdad? Me voy a disfrutar lo que realmente es gozar la vida. Así que este joven pues recibe su dinero, recibe su parte de herencia y se larga. Y nos cuenta aquí la historia que mientras tenía dinero, pues este joven vivió como rey, ¿cierto? Vivió como rico, porque realmente las personas obviamente cuando no les cuesta, pues quieren malgastarlo y acabar con todo, ¿verdad? Ahora, imaginémonos a este joven insensato viviendo con esa cantidad de dinero, invitando a los amigotes, los mejores restaurantes, los mejores lujos, los mejores camellos, las mejores mujeres, los mejores vicios, dándose una vida de rico, dándose una vida de un hombre que le sobraba, que le abundaba el dinero, lo que normalmente suelen hacer las personas insensatas cuando reciben un dinero, ¿verdad? Gastárselo sin pensar siquiera en el futuro, sin pensar siquiera en el mañana. Y esta, mis hermanos, es la actitud de una persona despilfarradora. Y no solamente aquí se refiere a despilfarradora de dinero, sino que, mis hermanos, despilfarrando todas las bendiciones que Dios le había dado. El hombre, mis hermanos, alejado de Dios, es un hombre que vive en rebeldía siempre delante de Dios y en desobediencia. El hombre alejado de Dios, mis hermanos, es un hombre que hace siempre mal uso de todas las cosas, de todas las bendiciones que Dios nos da. El hombre, mis hermanos, alejado de Dios, es un hombre que malgasta su dinero, que malgasta su vida en borracheras, en vicios, en trasnochos, en mala comida. El hombre, mis hermanos, alejado de Dios, es un hombre que malgasta a su familia en maltrato a su esposa, en maltrato a sus hijos, en infidelidades, en desprecios, en abusos, en abandonos. Mis hermanos, miren, una de las cosas que yo siempre digo cuando tengo la oportunidad de estar en un velorio, en un funeral, siempre les digo las siguientes palabras. Las naricitas muertas no pueden oler flores. Los oídos muertos no pueden oír palabras bonitas. Las espalditas muertas no pueden recibir abrazos. Mis hermanos, gracias al Señor, hoy no estamos en un funeral. Así que no desperdiciemos la oportunidad. Un abrazo, unas florecitas, unas palabras bonitas a las personas especiales en nuestra vida, a las personas que más amamos. No esperemos, mis hermanos, que el día de mañana sea demasiado tarde para poder expresarles a las personas que amamos realmente lo que está en nuestro corazón. Este joven, todo lo que Dios le había dado, lo tomó y lo despilfarró, lo malgastó, lo acabó. Mis hermanos, sea esta la oportunidad, sea esta la oportunidad para traer a memoria cada uno de nosotros las cosas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Recordemos las bendiciones, los favores, las misericordias y las gracias que Dios ha derramado en nuestra vida hasta el día de hoy. Así que este joven insensato, mis hermanos, lo que hace es comerse las 7 vacas gordas sin pensar en las vacas flacas. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que el mundo enseña? ¿Saben qué es lo que el mundo dice? Disfruta la vida al máximo, sin importar lo que cueste, sin importar el día de mañana. Y esta, mis hermanos, es una invitación del mismo diablo. El diablo nos dice, disfrútalo ahora y págalo después. Disfrútalo ahora y págalo mañana. Recuerden que el diablo siempre nos va a ofrecer las buenas cosas al comienzo. El Señor siempre nos ofrece lo mejor
al final. Así es la manera en que Él actúa. Esta parábola, mis hermanos, nos está mostrando hasta dónde puede una persona, hasta dónde puede un hombre, un joven llegar a caer separado de Dios, sin Cristo en su corazón. La parábola también nos dice que el joven recibió el dinero y se fue, dice, a una tierra lejana. Recordemos que Dios era el Dios de Israel, era el Dios de los judíos. Es decir, que este joven está diciendo: yo me voy de la presencia de Dios, yo no quiero saber nada de Dios, yo quiero vivir alejado de Dios. ¿Nos suena, mis hermanos, familiares esas frases? Yo no quiero saber nada de Dios, yo quiero vivir sin Dios. Yo soy mi propia ley. ¿Y saben, mis hermanos, qué es lo más triste? Que muchas personas que dicen amar a Dios, muchas personas que dicen creer en Dios, están viviendo sus vidas como si Dios no existiera, como si Dios no fuera real. Este joven, dice, se fue y lo gastó todo hasta el punto que ya no tenía con qué comprar comida. Quedó en la ruina. ¿Qué hace este joven entonces? Dice que se acerca a un ciudadano, a una persona que tal vez conoció cuando él estaba bien, cuando tenía dinero. Y este hombre dice que lo envía a una finca a cuidar cerdos. Ahora, en nuestros días, ir a trabajar con cerdos tal vez sonaría normal. Pero mis hermanos, en aquel entonces y en aquella cultura judía, los cerdos eran una de las cosas más inmundas para los judíos. Era algo asqueroso para ellos, para un judío. No podían tener contacto con los cerdos. Así que, mis hermanos, fíjense hasta dónde este joven había caído. Hace unos días este joven estaba en casa de su padre, disfrutando de los deleites, disfrutando de buena comida, como hijo que tenía derecho. Y ahora, mis hermanos, mírenlo allí, hasta dónde ha caído. Deseando, dice la palabra, en gran manera poder siquiera saciar su hambre con la comida de los cerdos. ¿Hasta dónde, mis hermanos, puede caer un hombre, una persona separada de Dios? Qué paradoja, ¿verdad? Después de estar gozando de todos los privilegios de su propia casa, siendo atendidos por siervos, comiendo la mejor comida, los mejores manjares, ahora, fíjense allí, mis hermanos, sirviéndole a los cerdos y comiendo la comida de los cerdos, sencillamente por su insensatez. Mis hermanos, ¿podemos darnos cuenta hasta dónde podemos llegar a caer? Cuando decidimos tomar nuestras propias decisiones, cuando decidimos tomar el control de nuestra vida. Miren, mientras tengamos salud, mientras tengamos juventud, dinero, pues todo es una dicha, ¿verdad? Pero cuando eso comienza a faltar, mis hermanos, entonces comienzan los problemas. Todas las cosas comienzan a cambiar. Y estas, mis hermanos, son las reglas del mundo. Estas son las cartas que el mundo nos ofrece. El mundo te ofrece y te dice: si juegas mi juego, todas las cosas te van a salir bien. Si juegas mi juego, vas a disfrutarlo mejor, te va a ir bien, vas a tener lujos, vas a tener posición, privilegios, mujeres, vicios, etcétera, etcétera. Si juegas mi juego, te dice el mundo. Pero, mis hermanos, la verdad es que tarde que temprano te vas a encontrar en ese mismo pozo, cuidando cerdos y tal vez comiendo la comida de los cerdos. ¿Saben qué va a pasar? Que cuando te encuentres ahí, entonces por fin te vas a dar cuenta que lo que el mundo te ofrecía era mentiras, que lo que el mundo te ofrecía era una simple ilusión, porque eso no es real, era una mentira, un engaño. Así como este joven, mis hermanos, cuando es como la Biblia describe la situación de un hombre alejado de Dios, de un hombre que decide vivir su propia opinión. Un hombre alejado de Dios, mis hermanos, como este joven,
comienza a desear las algarrobas, las pequeñeces y los sobros que el mundo nos ofrece. Ay, si tan solo tuviera esta casa, si tan solo tuviera ese carro, si tan solo tuviese ese trabajo, si tan solo tuviese esa mujer, tan solo tuviese ese hombre. Mis hermanos, algarrobas, sobros. Y esa no es la manera, mis hermanos, en que Dios quiere saciar nuestra sed. No es la manera en que Dios lo hace. La respuesta, mis hermanos, para saciar nuestra sed, la respuesta de Dios para saciar toda necesidad del ser humano, mis hermanos, solamente la podemos encontrar en la casa del Padre. Solamente en la casa del Padre lo vamos a poder encontrar, mis hermanos. Este joven insensato, en poco tiempo, se da cuenta que está en una situación, mis hermanos, que jamás se pudo imaginar. Igualmente, el hombre alejado de Dios se va a encontrar, cuando menos lo piense, cuando menos se dé cuenta, solo en la vida, en una situación difícil, una situación que tampoco jamás pudo llegar a imaginarse. Y esta, mis hermanos, es una advertencia. ¿A dónde nos puede llevar la vida? Separados de Dios. ¿A dónde podemos llegar a caer, mis hermanos, cuando decidimos vivir la vida de acuerdo a nuestro antojo y a nuestra propia opinión? ¿Le has dicho alguna vez acaso a Dios: Dios, dame lo que merezco, dame mi herencia, que quiero vivir mi vida a mi manera? Quiero vivir mi vida separado de ti. Dame tus bendiciones, que yo quiero vivir como yo quiera. Ahora, mis hermanos, esta es la parte dura de la historia, es la parte mala, podríamos decir. Pero ahora viene la parte buena de esta historia, porque gracias a Dios hubo arrepentimiento. Gracias a Dios, mis hermanos, hubo un cambio de rumbo, hubo un cambio de actitud en este joven, y las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. Vamos a ir al verso 17 y 20. Dice la palabra: y volviendo en sí. Fíjense, mis hermanos, esta expresión, volviendo en sí, como si estuviese este joven en un estado de shock, ¿verdad? Sin conocimiento, como diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando en mi vida? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Fíjense, mis hermanos, mire, volviendo en sí. Es como si estuviese hasta ahora recuperando el conocimiento, como si hubiese perdido la vista. Pero, mis hermanos, permítanme recordarles que una de las características del pecado es que el pecado nos ciega el entendimiento y nos nubla la razón. O sea, el pecador, el hombre alejado de Dios, él cree que está bien. Él cree que todas las cosas están bien y que los que estamos mal somos los demás. El pecador, mis hermanos, cree que él le va a ir bien por ese camino por donde él va. Él cree que es sabio en su propia opinión. Él cree que las demás personas son las que están equivocadas, que Dios es el que se equivoca y yo tengo la suficiente habilidad, destreza y conocimiento para hacer las cosas a mi manera. Pero, mis hermanos, no es así. No es así. A menos que vuelva en sí, a no ser que recupere su vista espiritual, a no ser que se vuelva de su mal camino, todas las cosas van a ir de mal en peor. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice: ¿quién lo conoce?
Mis hermanos, el engaño del pecado, ¿sabe qué nos dice? Tranquilo, no hay problema, no va a pasar nada, eso es normal, todo el mundo lo hace, no hay de qué preocuparnos, las cosas van a estar mejor, es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar. Pero mis hermanos, Dios nos dice, ojo, porque engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Sabías eso? Engañoso y perverso es tu corazón. Mis hermanos, por eso necesitamos que el Espíritu Santo desde adentro, desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestra alma nos traiga ¿qué? Convicción de pecado, nos ayude a volver en sí. Nos ayuda a recuperar nuestro entendimiento, a reconocer, mis hermanos, que alejados de Dios nada podemos hacer. Que alejados de Dios, mis hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Mis hermanos, tal vez durante mucho tiempo este joven estuvo diciendo, pensando, bueno, pues las cosas están mal, pero posiblemente más adelante se mejoren. Tampoco es tanto el frío que he aguantado, tampoco es tanta la hambre que he pasado. Tal vez más adelante las cosas se pongan mejor. Pero dice la Biblia que hasta que un día, dice que él volvió en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo he podido llegar a esta situación? ¿Cómo he podido llegar a caer tan bajo, teniendo un lugar de privilegio en la casa de mi padre? ¿Qué ha pasado conmigo? Dice, aún los siervos de mi padre, sus empleados, sus obreros, están mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice, volveré a mi casa y le pediré perdón a mi padre. Es más, le diré que no me trate como uno de sus hijos. Le diré que me trate como uno de sus siervos, como uno de sus obreros. Ahora, mis hermanos, volver al Padre, pedir perdón y arrepentirnos, mis hermanos, necesita o requiere, ¿saben qué? Doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra cerviz, doblegar nuestra altivez, nuestra soberbia. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuál es el tendón más grande en el cuerpo humano? Mis hermanos, el tendón más grande en nuestro cuerpo, que va desde la planta de los pies hasta nuestra coronilla, se llama orgullo. Y hay que doblegar ese tendón. Hay que extirparlo de nuestro corazón. Debemos romper nuestro orgullo e ir a la presencia de nuestro Padre y decir, Padre, soy un pecador y he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo. Mis hermanos, oro a Dios en esta mañana, oro a Dios para que en tu vida hoy suceda como en la vida de este joven, que puedas volver en sí, que puedas recapacitar, que puedas discernir, que puedas reconocer, mis hermanos, que separados de ti nada podemos hacer. Y podamos decir al Padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Necesito tu perdón. Confesemos, mis hermanos, nuestro pecado delante de Dios. Confesemos nuestro pecado sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a los demás. Decir, como este joven, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Reconozco que mi pecado está delante de ti, como dijo el salmista. Ir en arrepentimiento al Padre, sin restarle importancia a nuestro pecado, sin minimizar, mis hermanos, las cosas malas que hemos hecho. Fijémonos la actitud correcta de este joven arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven, mis hermanos, ¿saben qué está haciendo? Está reconociendo su pecado.
Es más, está asumiendo las consecuencias de su pecado. Dice: Padre, no merezco ser tu hijo, no me trates como tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, como uno de tus obreros, porque no soy digno de ser tu hijo. Es, mis hermanos, reconociendo las consecuencias de su pecado. Ahora, este joven allí en la posilga, cuando volvió en sí, él no se quedó ahí, ¿verdad? Él solamente no reconoció que estaba mal. Él no dijo solo: lo que hice está mal, no debía haber hecho eso, no sé qué estoy haciendo aquí, sino que este joven, mis hermanos, pasó a la acción, ¿cierto? Pasó a la acción. ¿Qué hizo? Voy a volver donde mi padre, no me voy a quedar aquí. Mis hermanos, muchos de nosotros podemos llegar a pensar muchas cosas bonitas. Uy, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Este año sí voy a comprometerme. Esto y lo otro. Pero mis hermanos, las buenas intenciones o las solas promesas no sirven para nada. Tenemos que hacerlo. La acción. Este joven lo pensó y lo hizo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a ir donde mi padre y le pido perdón y le pido que me trate como uno de sus obreros. Tomó acciones, comenzó a caminar, mis hermanos, en dirección a su padre. Y allí, en aquel caminar, mis hermanos, se encontró con la incomprensible y amorosa gracia de Dios. Estamos en Lucas 15, recuerden, vamos a ver el verso 20 y 24. Dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense, mis hermanos, que este padre recibe a este hijo que estaba perdido y siente gran gozo y gran regocijo al ver que su hijo perdido está regresando a casa. Mis hermanos, cuánta gracia y cuánta misericordia en el corazón de este padre. Aunque su hijo le despreció, aunque su hijo le consideraba muerto, aunque su hijo le ofendió, le defraudó, no vemos ni siquiera, mis hermanos, un poquito de desprecio de este padre hacia su hijo. Vemos que ni siquiera esperó que su hijo llegara a la presencia, sino que al verlo, dice la Biblia, de lejos, su padre corrió hacia él. Oído, el padre corrió a esperar, a recibir a su hijo. ¿Acaso no debería ser al revés? ¿No debería ser el caso de que el hijo corriera al encuentro de su padre y pedirle perdón? Pero vemos aquí, mis hermanos, que el padre, lleno de amor, lleno de misericordia, de gracia, él corre al encuentro de su hijo. Él corre a recibir a su hijo. Ahora, imaginémonos, mis hermanos, a este hombre, un anciano tal vez entrado en edad, con sandalias, con túnica, corriendo por la calle como un niño pequeño. Mis hermanos, en aquel entonces, el que un hombre, el que un anciano corriera era mal visto. Pero a este hombre no le importó eso. No le importó el que dijeran. No le importó la crítica de nadie. Él sabía que lo que venía ahí no era cualquier cosa. Era su hijo que estaba regresando a casa. Era su hijo que estaba muerto y había resucitado. Era su hijo que estaba perdido y lo había encontrado. Mis hermanos, ¿quién fue acaso quien cubrió la separación entre el cielo y la tierra? ¿No fue acaso el Padre? El Padre fue quien lo hizo. Fue el Padre, mis hermanos, quien corrió a buscarnos. Fue el Padre, mis hermanos, quien corrió
y nos abrazó y nos recibió en nuestra condición andrajosa y sucia de pecado, nos limpió, nos salvó y nos recibió como su hijo. ¿Quién fue? El Padre. Fue el Padre quien nos buscó, mis hermanos. Fue el Padre quien corrió a nosotros. Fue el Padre quien sufrió, sangró y murió por cada uno de nosotros, para darnos una identidad, para hacernos sus hijos y sus hijas. Fue el Padre, mis hermanos, quien se humilló ante nosotros. Y en esta parábola, mis hermanos, podemos ver la gracia de un Dios bueno que nos recibe, que nos perdona, que nos da vestiduras nuevas, que nos limpia, que nos hace nuevas personas, nos hace nuevas criaturas. Y este hijo, mis hermanos, arrepentido, que vuelve al Padre, nos representa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es este hijo pródigo, que un día nos alejamos de Dios, quisimos vivir a nuestra manera, pero el Padre nos busca, el Padre nos trae, nos limpia, nos da vestidos nuevos, sandalias nuevas, un anillo real, y nos hace sentar al lado de su mesa, como sus hijos, con todos los derechos, mis hermanos, que nos da la gracia. ¿Saben qué esperarían los fariseos que estaban escuchando esa parábola? ¿Saben qué se imaginaban ellos? ¿O qué esperarían escuchar? Que ese padre mandara a su hijo 7 días fuera de su casa, que se lavara en ceniza, que sufriera, que pudiera experimentar lo que es la desobediencia, que ese padre le castigara, que ese padre le dijera: Don, quiero ver tus frutos de arrepentimiento, quiero ver tus buenas obras, quiero que subas de rodillas a Monserrate, que se dé látigo en las costillas. Pero mis hermanos, esa no es la justicia de Dios. No es la manera, mis hermanos, en que Dios actúa. Ese es el sistema de justicia personal, pero no es el sistema de justicia de Dios. Mis queridos hermanos, hay un Padre amoroso que te está esperando y que se ha revelado a cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo, y que nos ofrece únicamente por gracia y por misericordia la reconciliación completa. Es ese la clase de Padre que nosotros tenemos. El que está feliz de ver que uno de sus hijos, tal vez andrajoso y sucio de pecado, vuelve en arrepentimiento. Es el Padre, mis hermanos, que nosotros tenemos. Esta parábola nos habla de la gracia de Dios. La pregunta es: ¿le cobró algo al hijo? ¿Le exigió algo? ¿Le pidió algo? Nada, ¿verdad? Nada. Eso se llama, mis hermanos, gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es su misericordia, es su favor. Solo está esperando ¿qué? Nuestro genuino arrepentimiento. Nada más, nada más. Ahora, falta otra parte, ¿verdad? Falta un actor. Falta la joyita del hijo mayor. A veces los hijos mayores son tan especiales, ¿cierto? Lucas 15, verso 25 al 28 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se puso contento, ¿cierto? Se puso feliz. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de algo aquí bien interesante? Mientras adentro de la casa había gozo, había felicidad, había fiesta, el hermano mayor decidió quedarse afuera de la casa. No quería entrar. ¿Saben por qué? Porque estaba enojadísimo.
Como dice por ahí, estaba emberracado por el amor y por la misericordia del Padre para con su propio hermano. Qué increíble, ¿verdad? Estaba enojado porque el Padre había perdonado a su hermano. Estaba bravísimo. Verso 28. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al Padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense, mis hermanos, cómo este hombre no se alegra por el arrepentimiento de su hermano. Él no se alegra por tener de vuelta en la casa a su propio hermano. Este hombre, mis hermanos, quería látigo, ¿cierto? Este hombre quería sangre, quería verlo sufrir. Era lo que él deseaba ver en su hermano. Evidentemente, mis hermanos, este hijo mayor representa a los hipócritas y los fariseos. Además que este hombre, mis hermanos, estaba enfermo. Estaba enfermo de algo que tiene varios nombres: envidia, legalismo, religiosidad, hipocresía. Tenía una enfermedad en su corazón que no le permitía amar ni siquiera a su propio hermano. Fíjense lo que dice: jamás te he desobedecido. Es decir, jamás he pecado. Jamás he pecado. Miren, hay algunas personas que tenemos que preguntarles tal vez: oye, qué pena, ¿tú en qué pecas? Porque después de Dios, solo ellas son perfectas. Mis hermanos, permítame recordarles lo siguiente: usted no se salva porque un día vino a la iglesia y el pastor le dijo: ¿quién quiere ser salvo? Levante su mano. Mi amigo, usted puede levantar su mano, puede levantar su otra mano, puede levantar sus dos paticas, pero con las manos levantadas y con las paticas levantadas puedes ir al infierno. Usted no se salva porque un día el pastor dijo: pase al frente y diga una oración. Mi amigo, usted puede decir las oraciones que quiera y con esas oraciones ir directo al infierno. Usted no se salva por ser fiel en los diezmos, en las ofrendas, por leer la Biblia, por orar mucho, por orar bonito. Esas no son evidencias de que realmente eres salvo. Ay, pastor, pero es que yo me bauticé. Amigo, te puedes bautizar 100 veces y aún continuar siendo un pecador mojado. Esas no son evidencias de que realmente eres un hombre salvo. ¿Saben cuál es la evidencia? ¿Qué dice la Biblia? Que hay amor en tu corazón. Que hay amor en tu corazón por el prójimo. Que hay amor en tu corazón por el hermano, por el extraño, por el extranjero, aún por el enemigo. Esa, dice la Biblia, que es la evidencia de un hombre que ha sido salvo. Si no hay amor, mis hermanos, si no hay misericordia, si no hay pasión, si no hay dolor por el que sufre, por el necesitado, mi amigo, no estás en nada y necesitas reevaluar tu relación con Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Amor. Si no hay amor en tu corazón, mi amigo, no estás en nada. ¿Quieres otro? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quieres más? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un vil mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano.
Miren, según este hijo mayor, según este impoluto, dice que el padre nunca le había dado nada. ¿Por qué dice eso? Porque él se cree justo, él se cree perfecto, él se cree impoluto, él cree que nunca peca, él cree que nunca se equivoca. Fíjense, dice, jamás me has dado nada. Qué grandísimo mentiroso. Porque vamos a ver en la Biblia que sí le había dado su parte. Miren, en el verso 2, volvamos al verso 2, en el capítulo 15, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, ¿cierto? Les repartió los bienes, le dio a ambos su herencia. Y este sinvergüenza viene a decir, jamás me ha dado nada. Jamás me ha dado ni un cabrito siquiera. Este hermano mayor dice que se enoja fuera de la casa. Mientras, recuerden, adentro hay fiesta, hay jolgorio, hay alegría. Este hombre está afuera, vuelto nada, enfadado, bravísimo con el padre. Él prefiere enojarse con los demás que gozarse con los que han sido perdonados. Qué tremendo, ¿verdad? Esto, mis hermanos, no es más que un síntoma del envidioso, del religioso, del hipócrita. Mientras los demás se alegran, él se enoja. Él no es capaz de alegrarse con los que se alegran. No tiene la capacidad de gozarse con los que están felices. Se enoja, se amarga, se disgusta. ¿Saben cuándo? Cuando ve la gracia y la misericordia del Padre. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque siente envidia del amor de Dios. Siente envidia de que su hermano, que estaba perdido, que estaba muerto, el Padre le perdona. Siente envidia por el perdón del Padre, porque él se considera obviamente mejor hermano. Él se considera mejor que el hermano menor, más santo, más bueno, más justo. ¿Recuerdan cuando Dios le dio una orden a Jonás? ¿Recuerdan? Ir a orar por un pueblo perverso y malo. ¿Qué hizo Jonás? Se enojó con Dios. Se puso bravísimo con Dios. ¿Saben por qué? Porque sabía que Dios iba a perdonar a ese pueblo. No le gustó. Se enojó de la gracia y de la misericordia de Dios. Jonás estaba esperando que cayera fuego del cielo y consumiera todo ese pueblo, ¿verdad? Él quería ver sangre, quería ver dolor, pero no estaba dispuesto, mis hermanos, a aceptar el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Qué tremendo, mis hermanos, que hay personas como este hijo mayor que se enojan cuando Dios perdona a alguien, que se enojan cuando Dios bendice a alguien, porque ellos quieren fuete, ellos quieren sangre, ellos quieren dolor. No son capaces de aceptar la gracia y la misericordia del Padre para un hijo perdido, para un hijo que ha pecado. El hijo menor dice, viene al Padre en arrepentimiento, pero el hijo mayor no ve ese arrepentimiento como una bendición. No ve ese arrepentimiento como algo bueno. ¿Por qué? Porque se consideraba más justo, se consideraba más bueno y mejor hijo, hasta el punto de llegar a rechazar a su propio hermano. No le importaba que era su hermano. Recuerden, este hijo mayor, mis hermanos, representa a todos esos hipócritas religiosos y fariseos que se creen muy justos delante de Dios, pero en su corazón, mis hermanos, no hay gozo. En su corazón no hay amor. Solo hay resentimiento y amargura y odio, porque son incapaces de aceptar la misericordia y la gracia de Dios y el perdón del Padre. El hijo menor, mis hermanos, representa a todos aquellos que reconocemos nuestro pecado, que reconocemos nuestra debilidad, nuestras faltas delante de Dios, y que así en miseria, en pobreza espiritual, acudimos al Padre en busca de su perdón. Este hijo menor, mis hermanos, nos representa a todos nosotros que hemos reconocido un día
nuestra debilidad espiritual, nuestro pecado, nuestra suciedad delante del Padre. Y hemos ido al Padre en el arrepentimiento y hemos dicho: Padre, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo. A esto representa, mis hermanos, este hijo menor. La pregunta aquí es: ¿a cuál de estos dos hijos yo represento o me representan a mí? ¿Cuál de estos dos hijos o a cuál de estos dos hijos somos parecidos nosotros? ¿A cuál nos parecemos? ¿Somos el mayor? ¿Nos consideramos, mis hermanos, muy buenos? ¿Nos consideramos demasiado justos? ¿Consideramos que todas las cosas y las bendiciones que Dios me ha dado es sencillamente porque yo las merezco, porque me las he ganado, porque he sido muy bueno? ¿O somos, mis hermanos, ese hijo menor que podemos reconocer nuestra misericordia y nuestra suciedad delante del Padre, nuestro pecado, nuestra imperfección, nuestra necesidad espiritual, que podemos reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra el Padre? Mis hermanos, ¿cuál de estos dos hijos me representa? Si nos identificamos con el mayor, no estamos en nada. No estamos en nada, mis hermanos. El pecado nos está cegando nuestro entendimiento espiritual. Mi deseo, mi oración, mi ruego, mi súplica es para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes, nos podamos identificar con el hijo menor. Podamos reconocer nuestro pecado delante de Dios. Podamos reconocer nuestra debilidad espiritual. Podamos reconocer que estamos sucios, andrajosos por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Y podamos acudir un día, ojalá sea hoy, a la presencia del Padre para recibir de Él su gracia, su misericordia y su favor. Amén. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos como siempre las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que es esa luz que alumbra, que ilumina nuestro caminar, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos hace volver en sí, nos hace recapacitar. Tu palabra, Señor, nos quita ese velo de nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, nos da vida. Gracias, Padre Santo, porque hoy hemos podido, Señor, entender y reconocer que tu gracia y que tu misericordia, Señor, están por encima de toda transgresión. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, son más grandes que mi pecado y mi maldad. Hoy, Padre Santo, podemos reconocer que sin importar nuestro pecado, sin importar hasta dónde hayamos caído, sin importar si hemos tenido que vivir con cerdos, cuidando cerdos o alimentándonos de los cerdos, tu misericordia, Señor, y tu gracia tienen el poder para rescatarnos de allí, para limpiarnos, para hacernos tus hijos, para darnos una identidad, hacernos tus hijos y tus hijas. Gracias, gracias, bendito Dios, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.